Época colonial. La época colonial en México es el periodo histórico de la nación mexicana que inicia en el siglo XVI, con el fin de las cruentas guerras de colonización que produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles al territorio del entonces Imperio Mexica, y que culmina con la Guerra de Independencia y proclamación de la Primera República Mexicana. Durante el periodo colonial, México formó parte del Virreinato de la Nueva España, que junto con Nueva Granada, el Alto Perú y el Río de la Plata conformaron el régimen territorial y político de la América colonizada por el Reino de España. Como todos los países con historia colonial, en la América hispana, México fue remodelado en su política, religioso, cultural, económica y socialmente, conforme los valores de los invasores europeos. Las características que marcaron la época colonial fueron la conquista. La conquista es conocida por la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles, que luego de las expediciones de Colón venían a enriquecerse y a extender las influencias del trono español. Para ser exactos, Hernán Cortés llega al territorio mexicano en 1519 y cuya capital de Tenochtitlán fue tomada en 1521, poniéndole fin a esta gran guerra. Como segunda característica tenemos la fundación del virreinato. El virreinato de la Nueva España se fundó 14 años después de la caída de Tenochtitlán y fue edificado sobre las ruinas mismas de la civilización azteca. Fue regida a lo largo de su historia por 62 virreyes, siendo el primer Antonio de Mendoza y Pacheco, quien asumió el cargo en 1535. Como tercera característica tenemos la organización político-territorial. El virreinato de la Nueva España era tan extenso que requería una gran división política en dos unidades, reinos y capitanías generales. Los reinos estaban conformados por Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander. Las capitanías generales eran Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Como cuarta característica tenemos la sociedad colonial. La población indígena de por sí diezma tras la conquista y esparcimiento de nuevas enfermedades por las cuales los locales crecían de defensas, tuberculosis y viruela, integró un peldaño muy bajo en la nueva pirámide social. Por encima de todo estaban los blancos, provenientes de Europa, y posteriormente los blancos nacidos en el suelo americano. Como quinta característica tenemos el mestizaje y castas. La ausencia de mujeres blancas durante los primeros tiempos de la colonia justificó que los colonos europeos tomaran una variantes amantes indígenas y tuvieran descendencia ilegítima con ellas. Así surgieron un conjunto de castas para distinguir a los ciudadanos según su origen. Como principal estaban los blancos peninsulares, que eran blancos nacidos en Europa, que eran dueños de las tierras y ocupaban la más alta jerarquía política. Solo ellos podían ser nombrados por cargos públicos. Después estaban los blancos criollos, que eran blancos nacidos en América. Eran también de la clase pudiente, pero no contaban con los beneficios de los peninsulares y tenían moderado acceso al poder político. Después estaba el mestizaje y los castas. Los mestizos descendientes de la unión de blancos con India, de las clases no blancas, eran los que mejor posicionados estaban. Como en segundo lugar estaban los indígenas, que eran los habitantes de los pueblos precolombinos o sus descendientes que no eran esclavos como los negros, pero sí ilimitados a labores de servicio. Negros, esclavos africanos que ocupaban el peldaño inferior de la pirámide. Como siguiente característica tenemos la economía. La economía colonial de México era tipo extractivista, como en todo el continente de la época, sobre todo los yacimientos minerales recién descubiertos en el norte mexicano, que a su vez expulsaron el crecimiento de obras y la expansión agrícola. La evangelización. El sistema de opresión y control de la colonia impuso a las poblaciones indígenas consistió en despojarlos de sus idiomas,
y sus tradiciones, tenidas por paganas y heréticas. Así se les impuso la religión católica y a ellas normativas y con ella las normativas sociales y éticas de la sociedad española, con la cual pensaron ganar almas para la Iglesia católica. La evangelización. Se instauró la Iglesia católica en la Nueva España, edificando muchos de sus templos y sus espacios literalmente sobre las ruinas de las que habían pertenecido las culturas indígenas. Con ella además llegó la Santa Inquisición. En cultura tenemos, en este virreinato ocurrió el sincretismo a lo largo de 300 años de la historia de las culturas indígenas, zapoteca, mixteca, tolteca, maya, náhuatl, etc., con la española dando origen a su sociedad culturalmente fértil que contribuyó a la cultura española, con escritores como Sor Juana Inés de la Cruz o Juan Ruiz de Alarcón o Manuel Tolsa en el ámbito de la arquitectura. Además, tenemos en México, en el virreinato, se han encontrado documentos de archivos americanos y españoles que demuestran la amplia difusión de la lectura en los lejanos dominios virreinales. La flota anual de Veracruz se convirtió en un suceso muy importante en la vida cotidiana del virreinato novohispano, tanto como por cuestiones religiosas como de negocios, políticas y personales, con la llegada de virreyes y arzobispos. La expansión urbana. Durante la colonia se asentaron numerosas de las principales ciudades del continente y del actual país mexicano, la cual se llevó a cabo muchas cosas conforme a un criterio de tabula rasa que planificaban las ciudades desde cero. No fue el caso de la Ciudad de México, obviamente alzada sobre la antigua Tenochtitlán. El fin de la colonia. La invasión de España por franceses y la salida de Fernando VII del trono produjeron el vacío de poder propicio para el alzamiento militar de las colonias, lo que en el caso de la Nueva España se inició en 1810 con el Grito de Dolores. Esto condujo a una larga guerra de independencia que culminó en 1821 con el reconocimiento de la independencia mexicana por parte del último virrey. Las bibliotecas conventuales. Las bibliotecas conventuales y sus colecciones, sobre todo en el siglo XVI y XVII, estuvieron conformadas con la proyección europea, pero sin duda se sintieron influenciadas por la organización del conocimiento de México antiguo, en particular por los amoxtli, que eran los códices, o los amoxcali, que eran las bibliotecas, y los tlacuilos, que eran los pintores de la historia antigua del México Tenochtitlán. ¿Qué son los códices? Los códices son los documentos pictóricos o de imágenes realizados como productos culturales de las grandes civilizaciones maya, azteca, mixteca, zapoteca, otomí, purépecha, etc., que surgieron y desarrollaron en Mesoamérica. También pueden ser o son los manuscritos pintados o escritos dentro de la tradición indígena de manufactura. En su contenido fueron fijados los conocimientos de los sabios de la época en que se desarrollaron, mostrando sus logros y avances culturales y científicos, su desarrollo económico y administración tributaria, sus ceremonias, ritos y creencias religiosas, parte de historia geográfica y genealogía, sus calendarios, eventos cronológicos, etc. Las bibliotecas privadas. La biblioteca es otra palabra, el lugar donde se almacenan libros y todo tipo de material escrito. Mientras por mucho tiempo la posesión de complejas y completas bibliotecas personales fue un rasgo de distinción y de cultura, hoy en día la biblioteca en sí misma, en el espacio privado, es una casa u hogar. Ha permitido mucho lugar frente a otros soportes como la tecnología, que permiten que la persona pueda almacenar en un solo aparato miles de libros. ¿Qué se entiende por biblioteca privada? Las bibliotecas privadas eran instituciones o espacios en donde no a todas las personas se les permitía entrar
ya sea por su tipo de religión, su color de piel, o racismo, o distinción de razas. Una de ellas fue la Biblioteca Palafoxiana, que don Juan de Palafox y Mendoza, arzobispo y virrey de la Nueva España y obispo de Puebla en el siglo XVII, fundador de la primera biblioteca pública de México y el continente americano, y promotor del libre acceso de la información. Hoy la conocemos como Biblioteca Palafoxiana. En el siglo XVIII, el arzobispo de Puebla, Francisco Fabián y Fuero, seguidor de las ideas de Palafox, enriqueció y embelleció la biblioteca. Continuó en el espíritu de apertura propuesto por el fundador. El ilustre jesuita Clavijero hizo un gran reconocimiento de las obras de Palafox. La conquista española fue dada en el año de 1519, con la llegada de los españoles al territorio mexicano, con el fin de convertir a este en la Nueva España. El líder de esta expedición era Hernán Cortés, quien al llegar se fue a presentar con Nezahualcóyotl, el monarca de los mexicas, el cual pensó que se trataba de algún dios. Ellos comenzaron a ofrecer todas las piedras preciosas que se encontraban en el territorio, sin esperar lo que vendría después. Los españoles comenzaron la matanza para tomar todo el territorio mexicano. Cuando por fin Cuauhtémoc, el líder de Tenochtitlan, decidió salir a negociar con los españoles, los secuestraron, dejando así como única solución entregar los territorios a españoles. Fue de esta manera que se creó la Nueva España, que no fue más que la etapa donde se denominó la actual Ciudad de México con el nombre de Virreinato, debido a que el país, mediante el tiempo que duró, estuvo gobernado por el delegado del rey de España, el cual tenía el título de virrey. En cuanto al análisis que se deduce por lo complejo que ha llegado a ser la época colonial de México, se concluye que el dominio español se dio luego de la conquista militar y la conquista espiritual, que llevó a entrar en contexto temas como el establecimiento de las ciudades españolas, como estaba constituido, y el cual era el funcionamiento del gobierno colonial. El factor importante radicó en los entes eclesiásticos, los nuevos mecanismos de moral y los sedimentos de la que estaba compuesta la sociedad de la colonia. La historia de la circulación y venta de libros en la Nueva España no es un tema nuevo de investigación, a pesar de lo cual los estudios dedicados a libreros, mercaderes de libros y al conjunto de libros que ofertaron a la sociedad colonial son escasos. Estas personas consolidaron un mercado libresco alimentado por redes comerciales y familiares de quienes se movían en la carrera de Indias. El estudio y comparación de nuevas evidencias bibliográficas y documentales son contrastadas con investigaciones previas que permiten advertir una constante circulación de libros usados en dicho mercado. Se trata de testimonios que necesariamente modifican nuestra apreciación de cultura letreada, solo asequible para quienes podían pagar una mercancía considerada costosa. También hay que considerar que no solo los costos era lo importante, sino que existían libros prohibidos por la Inquisición española. Estos eran los más comunes de ser comerciados ilegalmente para saber por qué no querían que leyeran ese tipo de información. La Inquisición en la Nueva España. ¿Qué fue la Inquisición? La Inquisición española, o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue una institución fundada en 1474 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición española tiene procedentes de instituciones similares existentes en Europa desde el siglo VII, especialmente en la fundada en Francia en el año 1184. ¿Cuándo llegó la Santa Inquisición a la Nueva España? El primer contingente de frailes misioneros llegada a tierras novohispanas en 1524, o sea, el grupo de 12 franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia, denominados los 12 apóstoles. Al llegar los franciscanos, el padre guardián Fray Martín de Valencia ejerció la autoridad inquisitorial,
aunque no se sepa con precisión si para ello traía poderes especiales del padre Córdoba o en virtud del enorme poder que a los misioneros confería de Bula de Adrián VI. En 1535, el obispo Zumárraga va a involucrarse de lleno en la Inquisición, pues recibió el nombramiento de inquisidor apostólico para la Ciudad de México y todo su dilatado obispado, de parte del Inquisidor General de España y arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique. El 5 de junio de 1536, Zumárraga estableció el Santo Oficio en México de manera estable en el local de Palacio Episcopal, destinando en él además un espacio para guardar reos, nombrando inquisidores, fiscal, tesorero, y para ello sustituyera a su provisor Juan Recibollo. El fin de la Inquisición. Un año antes de consumarse la independencia de México, tras casi 3 siglos de existencia, desaparecía una de las instituciones más temidas de la Nueva España, el Tribunal del Santo Oficio. En contraste con lo ocurrido en Europa, aquí no hubo halagarza ni manifestaciones de contento. La labor de la Inquisición estaba muy presente, y con fe católica arraigándose entre la población, más bien se pensó en el arrepentimiento. En las sesiones que tuvieron lugar en diciembre de 1812 a febrero de 1813, las Cortes de Cádiz decretaron el fin de las instituciones más terribles de la historia de la humanidad, el Tribunal del Santo Oficio, también llamado el Tribunal de la Fe o Santa Inquisición. Pero poco duró el gusto. Con la vuelta del absolutismo en España en 1815, el desconocimiento que hizo Fernando VII de las Cortes y la Constitución de Cádiz, el viejo tribunal fue restablecido tanto en la metrópoli como en las colonias. En 1820, España adoptó nuevamente el liberalismo constitucional y la Inquisición vio el final de sus días, quedando abolida definitivamente el 31 de mayo de ese año. El fin de la colonia. Contexto de la Nueva España en 1808. Llegan a las colonias la idea de los estados liberales, que implican un rechazo a las monarquías y a la búsqueda de una soberanía a los pueblos. La población de la Nueva España, conformada por su mayoría por población indígena y de castas, empezaba a sentir descontento hacia la corona. Además, en mayo de ese año, el rey de España, Fernando VII, abdicó la corona a favor de Carlos IV, quien a su vez renunció a favor de Napoleón. Esto generó un descontento general y una serie de levantamientos. Incluso hubo un intento de golpe de Estado por parte de comerciantes tras este anuncio. 1810. En la casa de Josefa Ortiz de Domínguez se realizaban tertulias literarias a las que asistían Miguel Allende y Juan Aldama, así como algunos sacerdotes como Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí planearon una conspiración para diciembre, durante la feria de San Juan de los Lagos. El 15 de septiembre de esa noche, Ignacio Allende intercepta la orden de aprehensión y se dirige a Dolores, donde Miguel Hidalgo decide levantarse en armas. El 16 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo convoca a una misa de la madrugada, dado que era domingo. En lugar de ofrecer el servicio dominical, invita a sumarse a la lucha contra el mal gobierno. Ahí empezó a gestar la lucha por la independencia. En 1820, en octubre, el comandante Agustín de Iturbide, quien había luchado desde sus inicios contra el movimiento insurgente, hace un giro de tuerca y comienza plan para buscar la independencia de la Nueva España. En 1821, el 10 de enero, Iturbide le escribe a Vicente Guerrero para invitarlo a rendirse y ofrecer indulto, pues ambos buscaban la independencia. El 20 de enero de ese mismo año, Guerrero le dice que no, pero muestra interés por lograr la independencia en México en conjunto. El 10 de febrero, Iturbide y Guerrero se reúnen en Acatepan y hacen las paces, y ese hecho histórico se conoce como el Abrazo de Acatepan. El 24 de febrero
de ese mismo año se firma el Plan de Iguala para declarar Nueva España como un país independiente y así terminar la época colonial. Del México independiente al México revolucionario. La independencia de México fue un proceso político y social que se desarrolló a lo largo de 11 años. Inició el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 27 de septiembre de 1821 al liberar a México, anteriormente virreinato de la Nueva España del dominio español. La economía de México en aquella época estaba basada principalmente en la agricultura y otras actividades rurales, que eran controladas por el clero y por ricos terratenientes. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que inició en 1910 en contra del entonces presidente Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder por más de 30 años. México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Biblioteca La Fragua. La biblioteca del Colegio del Estado de Puebla, con el nombre de José María La Fragua, fue inaugurada en un acto solemne que tuvo lugar en su propia sala la noche del 16 de septiembre de 1885, con la presencia de las autoridades políticas del Estado. Fue un verdadero acto de justicia dar a esta biblioteca el nombre de un personaje que fue su primer bibliotecario, un generoso benefactor de la misma, y quien durante su vida productiva desempeñó diversos cargos al servicio de México. Participó en la elaboración de leyes republicanas y fundó instituciones nacionales como la Biblioteca Nacional de México y el Archivo General de la Nación. 11 años atrás, sus autoridades la habían dotado de carácter público, es decir, que no solo estuviera al servicio de los estudiantes y catedráticos del colegio, sino que las personas del pueblo pudieran hacer uso de ella. Bibliotecas del siglo XX. Las bibliotecas experimentaron durante el siglo XX una evolución y desarrollo sin precedentes en cuanto a su concepto, estructura, proyección y metodología de trabajo, gracias a los múltiples progresos educativos, económicos, científicos y tecnológicos alcanzados en todos los ámbitos sociales, especialmente el cultural. Una de las bibliotecas del siglo XX es la de Miguel Lerdo de Tejada, cuyos inicios se remontan a 1928, cuando comenzó sus operaciones dentro del Palacio Nacional, con 5,000 libros, en lo que fue la herrería de la Casa de Moneda, ahora mejor conocida como Capilla de la Emperatriz. Para 1957 se cambió el nombre a Biblioteca Lerdo de Tejada, como homenaje a quien ocupó la cartera de Hacienda con los presidentes Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El recinto tenía 3 salones de lectura, un salón para la hemeroteca y otro para los archivos económicos que, para entonces, contaban ya con 6 millones de recortes de artículos periodísticos sobre temas de economía, política, sociales, entre otros. La Biblioteca Samuel Ramos fue inaugurada el 6 de octubre de 1959, en el marco de un homenaje al filósofo mexicano autor de El perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos. En ese homenaje, cuyas actividades comenzaron el 18 de agosto y terminaron el 16 de noviembre de ese año, participaron figuras intelectuales de la filosofía y cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, como Adolfo Sánchez Vázquez, Miguel León Portilla, Edmundo O. Gorman, entre otros. Está conformada por 3 áreas. 2 de ellas se encuentran en el edificio principal de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí se alojan los acervos de libros, revistas, mapas y videos. La tercera está ubicada en el edificio Adolfo Sánchez Vázquez, donde se alojan los materiales de fondo reservado y colecciones especiales. México moderno. El México moderno abarca un siglo exactamente, de los inicios del movimiento de independencia en 1810 a 1910, finalizando con el estallido de la Revolución Mexicana.
En esta época fue cuando se intentó construir una nación, ya separada de España, y el país se vio envuelto en diferentes conflictos, tanto internos como externos, hasta el triunfo liberal en 1867. Comprendió también la República restaurada y el ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876. En conjunto, se destacan los procesos territoriales del México moderno y contemporáneo, entendidos como la experiencia y la transición de los siglos XIX y XX, respectivamente. Esta sección resalta la influencia de las herencias territoriales como el arribo de una modernidad largamente buscada desde las altas esferas del poder político y económico. Bueno, vimos mucho la evolución de las bibliotecas y cómo se han extendido a lo largo de los años, incluso el cómo se fueron adaptando a las nuevas tecnologías. Sin duda es un tema de gran interés. Y bueno, como conclusión, pues las bibliotecas son de gran importancia para la búsqueda del conocimiento y desarrollo de una sociedad, ya que ponen al servicio de la comunidad los libros y demás medios culturales, sobre todo en zonas más apartadas y con problemas de acceso.